diapositivas sobre esto. ¿Sí pueden observar? Ya. A continuación vemos una imagen de Gregor Mendel. Y Gregor Johann Mendel fue un fraile agustino católico y naturalista. Formuló por medio de los trabajos que llevó a cabo con diferentes variedades de guisantes o arvejas, las hoy llamadas leyes de Mendel, que dieron origen a la herencia genética. Los primeros trabajos en genética fueron realizados por él. ¿Qué es la genética? La genética es el área de estudio de la biología que busca comprender y explicar cómo se transmite la herencia biológica de generación en generación mediante el ADN. La genética es la rama de la biología que estudia las características que se transmiten de generación en generación. A estas características se las llama genes. Pueden ser, como se puede observar en esta imagen, la estatura, el color de los ojos, el tipo de cabello, el tipo de sangre y enfermedades hereditarias. Estos genes están formados por pequeños fragmentos de ADN y ARN. La genética es una de las ramas fundamentales en la biología moderna. A continuación vamos a conocer un poco más sobre la historia de la genética. La genética tuvo sus inicios en el año de 1865 cuando Gregor Mendel decidió hacer experimentos con algunos guisantes, cruzándolos entre sí para así poder observar cómo se transmitían sus características de generación en generación. Y así creó las leyes de Mendel y hoy es conocido como el padre de la genética. A continuación vamos a conocer unos conceptos de los cuales tienen que saber para poder entender de lo que les voy a hablar a continuación. ¿Qué es un alelo? Un alelo es cada una de las dos o más versiones de un gen. Un individuo hereda dos alelos para cada gen, uno del padre y otro de la madre. Un alelo representa las distintas variaciones de un gen. Son variantes que existen entre los genes de los cromosomas, madre y padre del mismo par. Y estas diferencias producen que tengamos ya sea distintos colores de ojos, de pelo, el color de la piel y cosas que nos hace diferentes a los demás. Vamos a hablar sobre el carácter dominante y el carácter recesivo. ¿Qué es el carácter dominante? El carácter dominante es cuando un alelo sobresale al otro. Y mientras que el carácter recesivo es cuando se cruza con otro alelo y este queda enmascarado. Sin embargo, este persiste ahí. ¿Tienen alguna pregunta sobre esto? Señorita Micaela, ¿cómo se distingue un carácter dominante de un recesivo? Pues distinguirlos es muy fácil, ya que cuando un carácter dominante y un carácter recesivo, pues el carácter dominante claramente va a prevalecer en la herencia del progenitor, mientras que el carácter recesivo queda enmascarado, sin embargo, este sigue ahí en los hijos. Y esto se va a ver a continuación en las leyes de Mendel. ¿Qué es homocigoto y qué es heterocigoto? Un organismo es homocigoto respecto a un gen cuando los dos alelos codifican la misma información para un carácter. Es muy importante saber que un alelo recesivo se lo representa con las letras minúsculas y un alelo dominante con las letras mayúsculas. Aquí podemos ver como un cromosoma tiene dos pares de alelos dominantes y acá dos pares de alelos recesivos. Esto quiere decir que es homocigoto porque son iguales. Y heterocigoto es cuando las dos copias del gen que se heredan de los padres son diferentes. Y así es como se diferencia que es heterocigoto. Y aquí hay un claro ejemplo, que aquí hay un alelo dominante y uno recesivo y acá viceversa. Entonces vamos a seguir con las explicaciones de qué es un genotipo.
El genotipo se refiere a la información genética que posee un organismo en particular, en forma de ADN. En su sentido más amplio, el genotipo se refiere a la constitución genética completa de un individuo. Un genotipo es la variación de la secuencia del ADN que tiene cada individuo. Es el contenido genético de un individuo. Todas las personas tenemos una gran cantidad de ADN en común y es por eso es que todos somos seres humanos. Sin embargo, existe una gran cantidad con variación y esto hace que todos seamos diferentes. Y a estas variaciones se las conoce como un genotipo. Por ejemplo, todos los individuos tenemos genes que codifican, ya sea para el color de cabello, para el color de los ojos, para el que produce la insulina, para el tipo de sangre, y todos tenemos diferentes variaciones. Esto existe porque los genes tienen versiones o formas a los cuales los conocemos como alelos, de los cuales ya hablamos. Es por eso que algunas personas tienen un alelo para el cabello rojo, como se ve en este ejemplo, otros para el cabello castaño y otros para el cabello negro. Algunos tienen alelos para el color de los ojos verdes, otros para el color de los ojos azules y otros para el tipo de sangre. Por ejemplo, acá hay tipo de sangre del grupo A y otro del grupo B. Vamos a hablar sobre qué es un fenotipo. Conjunto de caracteres visibles que un individuo presenta como resultado de la interacción entre su genotipo y el medio. Como en esta imagen se puede observar claramente que genotipo más el medio ambiente, esto nos da igual a un fenotipo. Un fenotipo es la manifestación o aparición de características físicas, fisiológicas, bioquímicas o conductuales. Por ejemplo, tener una semilla lisa es un fenotipo. El peso de una persona es un fenotipo. Enfermedades como la anemia es un fenotipo. A continuación vamos a hablar sobre las diferencias entre características y fenotipos. Características se refiere a algo más en general, como aquí tenemos el ejemplo de color de ojos. Se refiere a algo en general, mientras que fenotipo se refiere a algo en específico de una característica. Acá hablamos sobre ojos azules, ojos marrones, es un color específico y esta es la diferencia. Acá podemos observar que fenotipo es igual a un genotipo más los factores ambientales. Por ejemplo, el genotipo potencia el desarrollo del individuo y establece límites, mientras que los factores ambientales influencian el fenotipo. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí sobre genotipo y fenotipo? Ok, ¿tienen alguna duda sobre fenotipo y genotipo? Señorita Tinoco, buenas tardes. En lo referente al fenotipo y al genotipo, ¿me puede dar usted un concepto concreto, por favor? Bueno, justamente iba a hablar sobre este tema para darles una explicación más concreta sobre fenotipo y genotipo. Genotipo es el conjunto de genes y de información genética que conforman a un individuo de cualquier especie y que se transmiten de generación en generación. Mientras que fenotipo es la expresión en forma física de las características de un individuo de cualquier especie. Esto quiere decir que el fenotipo es una característica que a simple vista lo podemos observar en una persona. A continuación tenemos unos ejemplos que genotipo, acá tenemos la imagen que son genes y alelos, como se pueden ver, dominantes y recesivos, mientras que fenotipo son rasgos que nosotros podemos observar. Por ejemplo, acá el color de estos guisantes, verdes, amarillos y rasgos físicos. Además, acá ejemplos de genotipos. El genotipo es el conjunto de genes de un individuo, mientras que los ejemplos de fenotipos
Acá podemos observar una imagen de diferentes colores de cabello, diferentes colores de piel, colores de ojos, y esto en sí es el fenotipo. Son características que a simple vista podemos observar y que hace a cada persona diferente. Ok, a continuación vamos a hablar sobre las leyes mendelianas. Las leyes mendelianas, ¿qué son? Las leyes de Mendel son el conjunto de reglas básicas sobre la transmisión por herencia genética de las características de los organismos de padres a sus hijos. Primera ley, principio de la dominancia. La primera de las leyes de Mendel es el principio de la uniformidad. Este nos dice que si cruzamos dos razas puras, es decir, que tengan dos alelos dominantes, A mayúscula, o bien dos alelos recesivos, A minúscula, para un determinado carácter obtendremos hijos que serán iguales entre sí en términos fenotípicos o genotípicos y también iguales al progenitor que presente el alelo dominante A mayúscula. A continuación, para que entiendan mejor, les voy a presentar un ejemplo con imágenes. Aquí podemos ver en esta imagen la primera ley. Acá nos habla sobre el genotipo dominante A mayúscula, que sería una flor de color rojo, mientras que el genotipo recesivo es una flor morada. En la primera generación filial va a ser totalmente igual a la del genotipo dominante, que es la flor roja. Sin embargo, si podemos observar, aquí dice A y acá sería A minúscula, entonces significa que el genotipo recesivo aún sigue ahí, aunque no esté presente fenotípicamente. A continuación, la segunda ley, principio de la segregación. La segunda ley de las leyes de Mendel es el principio de la segregación. Consiste en que del cruce de dos individuos de la primera generación filial tendrá lugar una segunda generación filial. En esta se recupera el fenotipo del individuo recesivo A minúscula de la primera generación. Esto es decir que se va a recuperar fenotípicamente al individuo de carácter recesivo, el cual en este ejemplo es la flor de color morado. En este sentido, el carácter recesivo permanecerá oculto en una proporción de 1 a 4. Y a continuación vamos a ver que esta ley sí se cumple. En esta imagen se puede observar al cruce de la primera generación filial, que nos dio como resultado dos flores con carácter dominante, pero aún así tienen el recesivo. Y en el cruce de estas nos dio como resultado 3 flores rojas y una morada. Y así lo dijo la ley, que se iba a dar 1 de 4. Y acá los resultados son estos: 3 flores rojas y una morada de carácter recesivo. La tercera ley, principio de la segregación independiente. La tercera de las leyes de Mendel es el principio de la transmisión de caracteres independientes. Mendel concluyó que los alelos de un gen se transmiten independientemente de los alelos de otro gen. Es decir, diferentes rasgos son heredados independientemente unos de otros. No existe relación entre ellos. Y en este ejemplo nos muestra el genotipo dominante A mayúscula, B mayúscula. La A mayúscula quiere decir el color rojo de la flor. Y la B mayúscula, que en este caso se la incluyó, esto quiere decir el tallo liso de esta flor. Mientras que acá nos dice que el genotipo recesivo A minúscula, B minúscula, es decir, la A minúscula es para el color morado de la flor y la B minúscula es para el tallo rugoso de esta. Entre el cruce de esta nos dio como resultado 9 de estas flores con un genotipo dominante, o sea que van a ser tallo liso y color rojo, igual a la del genotipo dominante. Y nos dio 3 flores que tienen el genotipo A mayúscula, B minúscula.
son rojas de tallo rugoso. Es porque esta segregación ya es independiente. Por eso es que nos dio color rojo con tallo rugoso. También nos dio 3 flores que tienen el genotipo A minúscula, B mayúscula. Es decir, que nos dio el color morado y tallo liso. Y solamente una flor de todas estas flores fue de carácter recesivo completamente, con el color morado y el tallo rugoso. Y esto es lo que nos quiso decir Mendel con la tercera ley, fue que pues la segregación es independientemente, ya que el tallo rugoso y el tallo liso y los colores son heredados independientemente. Y esta fue toda mi explicación sobre la genética y las leyes mendelianas. Espero hayan comprendido todo de lo que yo les acabo de explicar. Si tienen alguna No dejaste escuchar qué dijeron la abuelita. Muy buenos días, licenciado Leonardo Navarrete, compañeros presentes. Hoy día voy a hablar acerca de los principios de la genética con mis padres. Los principios de la genética y las leyes de genética. ¿Qué es genética? Para poder entrar en el área de genética, se tiene que saber que la genética es el área que estudia la biología, que trata de comprender y explicar cómo se transmite la herencia biológica de generación en generación mediante la secuencia que se conoce como el ADN. Para poder estudiar el ADN tenemos que saber qué es un gen. ¿Qué es un gen? El gen es la unidad molecular de la herencia genética que almacena la información genética y permite transmitirla a su descendencia. Como se puede ver aquí en la imagen, los genes están compuestos por cadenas, las cuales tienen información genética. Y estas cadenas tienen derivaciones en los nombres adenina, guanina, citosina y tinina, que componen el ADN. También dentro de la genética se encuentran los cromosomas. ¿Qué son los cromosomas? Los cromosomas son estructuras que se encuentran en el centro del núcleo de las células que transportan fragmentos largos del ADN. El ADN es el material que contiene los genes y es el pilar fundamental del cuerpo humano. Pues los cromosomas son aquellos que dan orden a las células de regenerar, como es en el caso de la piel, en el caso de los linfocitos del hígado, los cuales ayudan a descomponer la comida. También existen los cromosomas sexuales. Los cromosomas sexuales determinan el sexo de un individuo, de un bebé, cuando es feto o antes de la fecundación, ya que el padre es el que da el sexo al bebé. Como está aquí, los cromosomas se dividen en XX para la mujer, XY para el hombre. Los hombres tienen dos cromosomas, las mujeres tienen dos cromosomas X y los hombres tienen un cromosoma X y un cromosoma Y. Como está en la imagen, mamá y papá aportan un cromosoma X, da una niña, XX. Pero si mamá aporta una X y papá aporta una Y, da XY, que aportaría un niño. Entonces también dentro de la genética se encuentran los cromosomas sexuales. La introducción de la genética. ¿Qué es genotipo? Pues los genotipos se refiere a la información genética que posee un organismo, en particular en la forma del ADN. Pues los genotipos se transmiten a través del ADN, que sería, aquí como está en la imagen, el ADN y las células y los cromosomas. Eso es un carácter genotípico. Un carácter fenotípico sería que el fenotipo es el conjunto de los genes y la información genética que se conforma a un individuo de cualquier especie y que se transmite de generación en generación. Como en este caso he puesto un ejemplo, una cebra. Las cebras de generación en generación transmiten el cuerpo rayado a sus hijas y a sus hijos, a sus descendientes. El cuerpo de tener
rayas para poderse defender de los depredadores y puso a un humano. El color de piel de la señora que está aquí es transmitido a sus hijos, también así mismo como el cabello. Eso es un carácter fenotípico que tenemos los seres vivos. También existe el carácter dominante y recesivo. El carácter dominante se dice puro, el individuo que posee y transmite únicamente una característica a su descendencia. Significa que es el carácter, como dice su nombre, dominante, es el carácter más fuerte, a comparación del carácter recesivo, que solo se manifiesta en estado homocigoto o en la ausencia del alelo dominante. Significa que, aquí como el ejemplo, los colores dominantes en los ojos es el café y el negro. Y los recesivos es como los que están aquí, avellana, azules, grises, verdes y ámbar. Para que un humano tenga estos colores, no tiene que haber para nada los colores oscuros, ya que estos de aquí ganarían a estos colores, ya que son colores débiles. A continuación voy a hablar del padre de la genética y las leyes que él dio. ¿Quién es Gregor Mendel? Gregor Mendel, o como su nombre completo sería Gregor Johann Mendel, nació en 1822 y murió en 1884. Era un monje y botánico austriaco que estableció las leyes básicas de la herencia. Sus descubrimientos no fueron reconocidos sino hasta 1900, cuando él ya había fallecido ya. A su corta vida, él hizo algo muy importante. ¿Qué fue lo que él hizo? Gracias a sus investigaciones y experimentos se establecieron las bases de la genética moderna. Las leyes de Mendel explican y predicen cómo va a ser un nuevo individuo partiendo de los rasgos de sus padres y abuelos. Mendel acuñó además una terminología propia de estas disciplinas, que sigue vigentes y se usan en hoy día, conocidas como las leyes de Mendel. La primera ley de Mendel, llamada principio de la uniformidad, dice que al cruzar dos individuos de razas puras, toda su descendencia en la primera generación será fenotípica y genotípica igualmente, tanto en características como en ADN. Aquí se da el ejemplo. Una persona de tez negra se une con una persona blanca, pues el hijo da a una persona de color de tez negra, obviamente, porque ganaría el gen predominante. Pero la segunda ley de él dice que, llamada el principio de la segregación, se dice el gen recesivo se va a expresar en la segunda generación en una proporción 3:1. Significa que si el hijo de la antigua generación, porque están de esa primera generación, segunda generación, el hijo de ellos se casa con una persona de su mismo color, podría ser que llegue uno de sus hijos por la ley de 3 en 1, 3 hijos de color negro y un hijo de color blanco. ¿Por qué el blanco? Por la descendencia que tuvo por parte de su madre. Vendría a ser la abuela de los niños. Para explicar la tercera ley de Mendel, llamada el principio de la transmisión, hay rasgos heredados que se obtienen de manera independiente unos de otros, sin seguir un patrón establecido y no afecta con la transmisión de los rasgos. Esto ya significa que si una persona negra y una persona blanca se unen, los hijos podrían salir como quien dice al azar. Aquí está el ejemplo, 2 negros y 2 blancos. En la actualidad, ¿cómo influyen las leyes de Mendel en la actualidad? En la actualidad, las leyes de Mendel se han aplicado a muchos de los descubrimientos científicos. Gracias a bases, se ha llegado al punto de poder trasplantar los riñones, células contra el cáncer, se han encontrado curas para enfermedades importantes como el sarampión, la bronquitis y la fiebre amarilla. Bueno, eso sería mi presentación por el día de hoy. Agradezco mucho que mi madre esté aquí y poder explicar acerca de cómo funcionan las leyes de la genética, el carácter dominante y recesivo, y qué es genética y todas las partes que la componen. Eso sería todo. Muchas gracias.